Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar de empleabilidad organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy nos acompaña don Cristian Córdoba Regada, quien es ingeniero en prevención de riesgo, encargado zona centro-sur de la Unidad de Prevención de Riesgo de la Universidad Arturo Prat. Don Cristian nos presentará el webinar de empleabilidad denominado Gestión de la Continuidad Operacional. Se debe recordar a los presentes mantener en todo momento sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición. Las consultas las pueden hacer por el chat del Zoom y al finalizar se las realizaremos a don Cristian. Cristian, bienvenido, estás por ahí para dar comienzo a la exposición. Muchas gracias igual por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Ricardo. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Gustoso en saludarles. Bueno, ¿comienzo nomás, don Ricardo? ¿O esperamos unos minutos? No hay ningún problema, puedes comenzar. Ya. Como bien lo comentaba don Ricardo, mi nombre es Cristian Córdoba, soy de profesión ingeniero en prevención de riesgos, con diplomado en gestión de riesgos de desastre y continuidad operacional, cursos relacionados también en el área de la continuidad operacional. Además, asesor consultor en gestión de seguridad privada, control de incendio, entre otros. Voy a... Que alguien me confirme si se visualiza la presentación. La primera lámina está la presentación de la UNAM. Ahí. No hay problema. Ya, muchas gracias, don Ricardo. Antes de comenzar, quiero comentar que lo que hoy vamos a conversar, porque la idea de este webinar es que podamos conversar, podamos analizar algunos puntos, más que yo me ponga a pasar lámina acá, quiero que conversemos lo que yo creo que es la base o el pilar fundamental para poder gestionar la continuidad operacional dentro de una empresa, dentro de una pyme, o dentro de procesos, ya que abordar, por ejemplo, todos y cada uno de los contenidos que guardan relación, por ejemplo, con la ISO 22301 sobre gestión de continuidad del negocio, o también la resolución exenta 178 de la ONEMI, ahora Senaprep, donde nos hace mención a cómo debemos elaborar un plan de continuidad operacional. Yo creo que eso no lo podríamos abordar en 40 minutos, es casi imposible, por lo que desde este momento la idea fundamental es que podamos, y también lo dice la primera lámina, desaprender para aprender, ¿ya? Va a haber una mezcla de conceptos, va a haber una mezcla de información, tanto nacional, con normativa internacional también, con algunos conceptos, ¿ya? Lo ideal es que, como les comentaba, podamos desaprender para poder aprender esto, ¿ya? Lo importante es que yo no les estoy pidiendo que lo que ustedes hayan aprendido está mal, ¿ya? Yo no les estoy diciendo o no les voy a decir que lo que ustedes han aprendido hasta el momento está mal, pero sí les pido que por favor puedan abrir su mente y podamos adquirir esta nueva forma de poder ver lo que es la continuidad operacional, ¿ya? Es por eso que lo primero que les quiero comentar, que en breve resumen, la continuidad operacional no es más que un conjunto de políticas, manuales, guías, ya, estándares, procedimientos que nos permiten evaluar y gestionar la continuidad de las operaciones, ya, teniendo como objetivo el establecer planes de continuidad operacional que nos permitan a nosotros dar una respuesta efectiva con la finalidad de que las empresas, ya los procesos, las pymes, continúen operando ante la ocurrencia de eventos que pueden ser disruptivos, que puedan crear una interrupción
o inestabilidad en los procesos, en las operaciones. ¿Ya? Y esto puede ser por problemas internos, como también por temas externos, como lo son, por ejemplo, las amenazas, ¿ya?, a las cuales nosotros podemos estar expuestos. Entonces, la continuidad operacional se refiere a la capacidad de una empresa para mantener sus funciones durante la ocurrencia, durante y después de la ocurrencia de un incidente o una irrupción. Tal como lo ejemplifica la imagen acá, tenemos estos palitos, ¿cierto?, que están alineados y hay un evento disruptivo que puede hacer colapsar la estructura, por ejemplo, que tiene nuestra organización, puede hacer que se nos desmorone ya lo que nosotros habíamos construido. Y por eso es clara la imagen en este momento, la que están visualizando, porque si es que en el momento de que ocurra algo, nosotros debemos estar preparados para poder decir, desde aquí hacia atrás no me va a afectar, porque yo tengo mi plan de continuidad, tengo escrito a través de documentos, a través de manuales, de reglamentos, qué voy a hacer si es que ocurre algo, si es que se materializa una amenaza, ¿ya?, antes de que pueda, por ejemplo, esa amenaza afectarme en mi 100% de mis operaciones, o incluso puede ser, por ejemplo, que ocurra un incendio en la oficina, en la empresa que está al lado. ¿Y cómo hago yo para que ese incendio no me afecte a mí en caso de que la empresa que está al lado se estuviera quemando? ¿Ya? Entonces, por eso es que lo importante es que abramos nuestras mentes y podamos dimensionar lo que me pueda suceder a mí como empresa, a mí como empleador, a mí como mi pyme, ¿ya? Y poder analizar todas aquellas amenazas, identificar todas aquellas amenazas a las cuales yo voy a estar expuesto, o mis trabajadores van a estar expuestos, y que se pueden materializar y puedo perder esta continuidad operacional. Antiguamente se creía o se entendía como un tema propio de las grandes empresas tener estos protocolos, tener estos sistemas de gestión de continuidad operacional, también se conoce como continuidad de operaciones, de hecho, como les comentaba al principio, hay una ISO, la ISO 22301, que guarda relación sobre esta gestión de la continuidad del negocio, el sistema de gestión. Pero sin embargo, lo ideal es que esto que vamos a ver hoy día se haga parte de la gestión operativa de cualquier tipo de negocio, principalmente teniendo claridad cuáles son nuestras áreas críticas. Por ejemplo, la logística, la cadena de suministros, la implementación de este diseño, de este plan, de poder hacer esta gestión, implica un diseño y ejecución de varios actores, acá es un trabajo mancomunado para que se logre, ¿cierto?, mantener. No solamente tenemos que pensar que es algo de los directivos superiores, ¿ya? Tenemos que pensar que lo que nosotros vamos a plasmar en estos planes, en estos reglamentos, en estos documentos, que van a hacer que en el caso de que se materialice una amenaza, poder mantener esta continuidad operativa, ¿ya? El éxito de todo el negocio depende en gran medida de la posibilidad de mantenerlos activos, sus proyectos,
Y estas interrupciones a las operaciones traen distintos problemas, ¿ya? Que muchas veces no todas las empresas, no todas las MIPYME, el concepto MIPYME hoy en día, bueno, las pymes y MIPYME son las que generan, ¿cierto? Y este último tiempo han estado se han hecho bastantes conocidas, ¿cierto? Son las que mueven también a bastantes clases obreras, dan bastante trabajo igual, ¿ya? Por eso las tomo en cuenta, porque antiguamente no es que yo las tome en cuenta ahora, sino que los documentos hoy en día, por ejemplo, hace poco se presentó ¿cuánto que se llama este documento? El de gestión de riesgos de desastres en centros de trabajo, enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Entonces, todo esto, ¿qué nos va a hacer? Todas estas ideas que nosotros planteemos para mantener esta continuidad operacional nos van a evitar muchos problemas, ¿ya? Y uno empieza a analizar y dice, pero ¿esto es bueno implementarlo? ¿Saldrá muy caro tener planes de continuidad del negocio? Como bien lo ejemplifica la imagen que estamos viendo en estos momentos, es la organización toda, ¿ya?, quien puede hacer que no existan, por ejemplo, temas internos, que muchas veces también las empresas pierden su continuidad operacional por fallos internos, por malos manejos de recursos internos, ¿ya?, por problemas internos. Por ejemplo, antes de seguir avanzando, comentar que las enfermedades profesionales, por ejemplo, especialmente las de salud mental, hoy en día pueden hacer que las empresas no tengan un buen clima laboral, ya, o producto de un mal clima laboral, puedan los colaboradores, ¿cierto?, no estar trabajando o dando su 100%, y eso también va a repercutir en los números, nos va a repercutir, ¿cierto?, en que en algún momento, si tengo 2 trabajadores, por ejemplo, pensando una pequeña, o 10 trabajadores hacia arriba, y 5 los tengo con licencia, ya mi capacidad, por ejemplo, de entregar productos, mis servicios, se va a ir en desmedro, ya, y me va a provocar pérdidas, ya, como la disminución de la productividad. Por ejemplo, si las operaciones están detenidas, no hay productividad ni ventas. Existen, por ejemplo, las pérdidas económicas. Como por ejemplo, el año 2020, Codelco proyectaba que la pandemia provocaría un impacto negativo en alrededor de 138 millones de dólares por la discontinuidad operacional y de producción. Y esto, aunque también no se vea o no se entienda mucho, pero esto también afecta a nuestros clientes, ya, afecta la experiencia del cliente, el incumplimiento, por ejemplo, derivado de estas mismas interrupciones de la continuidad, nos hace, por ejemplo, pensar en una cadena de suministro. Algo muy básico podría ser, ya, alguien pide comida rápida a un local, ¿cierto?, que le va a ir a dejar a la casa, y llega la comida fría. ¿Por qué? Porque la persona que tenía contratada para hacerla repartir, ¿cierto?, en delivery, estaba enfermo, no estaba trabajando de mala manera,
Entonces todo eso también en el cliente va en sus mismas redes sociales, por ejemplo, va a hacer una contracampaña, ¿ya? O como se conoce coloquialmente como funas, ¿ya? Hacia esa empresa. Y eso va a terminar en que la misma pyme, por ejemplo, esta de alimentos que hago mención, va a llegar un momento en que no va a tener clientes, porque dado esta, por ejemplo, no continuidad de no entregar un buen servicio o producto, va a hacer que las ventas caigan, va a dañar la imagen, la marca, ¿ya? Si las empresas no cumplen con los clientes, van a haber pérdidas económicas. Pueden haber sanciones, ya pensando en empresas grandes. Si el cliente no está satisfecho, ¿cierto? Puede también existir sanciones por parte de, en este caso, por ejemplo, donde hacer los reclamos estos para cuando un producto sale dañado. Pueden haber multas y, como les comentaba, daños a las imágenes corporativas. Y esto finalmente va a repercutir en que la empresa va a tener que cerrar, y va a ser una de las causas, o es una de las principales causas para el cierre de las empresas, el que por una amenaza, por un hecho ya sea interno o externo, por una vulnerabilidad de la propia empresa, tenga que cerrarse el negocio, y esto especialmente las empresas pequeñas lo viven, porque las empresas grandes pueden pasar un cierto periodo de tiempo en los cuales, por ejemplo, se puede hacer una reorganización interna, donde podemos, por ejemplo, si un transportista, una empresa de transportes, no le falta un conductor, coloca otro conductor. Pero si eso lo bajamos a una pequeña o mediana empresa, eso le puede costar, le va a costar que va a tener que cerrar en algún momento, ya por todas las pérdidas y por, obviamente, como les comentaba, el daño a la imagen. ¿Qué me dicen ustedes de si una pyme la multan por incumplimiento legal con una suma considerable de dinero, por ejemplo, o una empresa? Ya existe un tipificador de multas, ya de la Seremi, de los organismos fiscalizadores, la Dirección del Trabajo, donde esas faltas, ¿cierto?, esos incumplimientos legales se transforman en multas que también a veces hacen cerrar las empresas. Las han hecho quebrar, porque las multas son muchas veces millonarias, especialmente si estamos hablando de accidentes graves o fatales, ¿ya? Ahí aparece otra amenaza que pueda suceder en el cumplimiento legal. ¿Qué pasa con también los accidentes laborales que puedan ocurrir? Y no pensemos en solamente empresas grandes. Imaginémonos, por ejemplo, una mediana empresa de pintura que tenga sus pintores, ¿cierto? Y que estén recién iniciándose o tengan una trayectoria más o menos, pero todavía están en ese rango de la mediana empresa, y tienen un accidente fatal, una caída de un colaborador, ¿cierto? Un accidente grave, una caída de sobre 1,80 m, ¿ya? Donde van a tener que donde va este accidente, obviamente, ya sea por incumplimiento legal, ¿cierto?, donde los van a ir a fiscalizar, donde va a haber un seguimiento, donde le van a pedir documentación que quizás no tenía. Y muchas veces
las empresas producto de esto prefieren tirarse a la quiebra, ¿ya? En vez, o sea, perdón, estar en quiebra, ¿ya? Porque son multas millonarias. En mis años que llevo de experiencia he tenido que me han pedido asesoría en este caso y he participado en 2 juicios laborales, ¿ya? En uno me tocó no apoyar, sino que ver una demanda por una enfermedad profesional y era alrededor de los 80 millones de pesos lo que estaba pidiendo una persona, ya un trabajador. Y imagínense una demanda de ese tamaño, ¿ya? O sea, imagínense, esto era una constructora, donde por lo general las ganancias después de terminada, de ejecutada la obra, bordean los 50, 60, una obra de 2 pisos, dependiendo si es para el MOB, podría quedarle unos 70 millones de pesos, o no obras grandes, pero y que esa misma empresa, por ejemplo, haya sido demandada por 80 millones de pesos, o sea, prácticamente toda su ganancia, ¿ya? Hay empresas que se endeudan incluso para poder cumplir y que, por ejemplo, sean demandadas, ¿ya? Y hay abogados, yo no quiero ni me voy a ir en contra de abogados ni nada, pero hay abogados expertos en buscar y asesorar también a trabajadores, ¿cierto? Especialmente trabajadores que son desvinculados de organizaciones, de empresas, y las asesoran con la finalidad de, ¿cierto?, de demandarlas por X cantidad de dinero, ¿ya? Y ahí es donde, por ejemplo, vemos que otra de las amenazas que podríamos estar expuestos y que nos podrían complicar, ¿cierto?, que nos podrían generar un evento disruptivo y evitar o ya no tener nuestra continuidad operacional, es cuando, por ejemplo, llegan estas demandas y le dicen al empleador, por ejemplo, pero usted, y le sacan arman un caso y les aplican y dicen, pero ustedes hicieron cumplir el artículo 184, por ejemplo, del Código del Trabajo, el que dice, por ejemplo, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Y cuando dice todas, no dice ni una, dice todas. Me recuerdo un caso, y que no me quiero alargar mucho, pero se me vienen a la mente muchos casos de jurisprudencia y cosas así, donde un juez, por ejemplo, acá en Chile no existía un equipo para evitar que una persona se enfermara, ¿cierto?, laboralmente hablando, pero sí existía en otro país, ¿ya? Y el juez dio a favor, ¿cierto?, del trabajador versus la empresa, porque cuando el artículo 184 del Código del Trabajo dice todas, no significa que todas en Chile, sino que significa todas que puede ser en cualquier lado, ¿ya? Y existía, y la defensa en este caso, el abogado insistió y dijo que sí, que ese elemento de protección personal, por ejemplo, para evitar que ese trabajador se enfermara laboralmente, existía en otro país. Que la empresa no lo haya adquirido y que por ende este trabajador se enfermó, era completamente responsabilidad de la empresa. Y así sucesivamente con muchas otras cosas que podemos encontrarnos y que nos van a decir, ¿y qué debo hacer?
¿qué hago para poder tener esta continuidad operacional? Bueno, debemos generar planes, ya debemos generar estos documentos que nos permitan implementar y asegurar la continuidad operativa de la empresa, o también un proceso. Por eso también es importante saber cuáles son nuestros procesos críticos dentro de nuestra empresa. Hacer un análisis, si me permiten, cada uno de ustedes puede hacer un análisis interno, es decir, cuáles son mis procesos críticos en los cuales yo o mi empresa o donde estoy, si ocurre un hecho disruptivo, va a hacer que se pierda la continuidad operacional, va a hacer que quizás tenga que cerrar la empresa, producto de, como les comentaba, de la ocurrencia de un hecho que pueda interrumpir o generar inestabilidad en las operaciones. Estos planes se deben basar en la realización de un análisis, identificando las amenazas y las vulnerabilidades que tenemos como organización, ¿ya? Que tenemos como empresa, con el objetivo, ¿cierto?, de mantener nuestra continuidad. Una vez que nosotros, por ejemplo, identificamos estas amenazas, primero, como les comentaba, hacer este análisis de cuáles son las áreas, las operaciones, las actividades críticas de mi institución, de mi organización, ver qué amenaza o qué vulnerabilidad tiene mi empresa que pueda hacer que esa amenaza o ese hecho disruptivo genere que se nos paralice completamente las operaciones. Y ahí es donde deben actuar nuestros planes. Pero yo los quiero llevar más allá. Recuerden que al principio les dije que la idea es desaprender para poder aprender. Acá yo les quiero colocar una etapa previa. Y esta etapa previa viene desde la prevención. Porque nosotros podemos tener planes de respuesta que nos permitan, como su nombre lo dice, responder ante una amenaza que nosotros hemos identificado. Pero si lo llevamos un poco más atrás y generamos planes de reducción de probabilidades, por ejemplo, de que ocurra o se materialice esta amenaza. Yo no estoy diciendo que los planes de respuesta sean malos. Solamente les estoy comentando que en esta idea de avanzar un paso más es que veamos preventivamente, después de identificar nuestras amenazas y nuestras vulnerabilidades, poder generar estas estrategias preventivas o de reducción y también obviamente las estrategias de respuesta. De acuerdo al anterior, podemos resumir que un plan de continuidad operacional, lo ideal es que tenga este enfoque preventivo, donde se establecen acciones para evitar la ocurrencia de este evento inesperado. Además, que contemple acciones de contingencia, respuesta inmediata. Todos conocemos, por ejemplo, o la gran mayoría de los que está acá, puede haber escuchado del análisis FODA, ¿ya? O DAFO también se conoce.
En este análisis, ¿cierto?, nos permite saber y conocer nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es importante también que le peguemos una mirada, ¿cierto?, también en base a este análisis FODA, porque no solamente nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, ya que son estas cosas que tu negocio, tu empresa hace bien, ya esas ventajas competitivas que pueden haber también fortalezas internas, pueden ser fortalezas internas, todas esas que pueden ser utilizadas a nuestro favor. Sino también tenemos que ver las debilidades. Y en las debilidades, lo ideal es que se identifiquen estas debilidades con la finalidad de poder ir aportando recursos, ir mejorando, ¿cierto?, para que con la finalidad, ¿cierto?, de mejorar, ¿ya? Las oportunidades, obviamente las oportunidades son muy importantes, por eso es importante también estar actualizado con la información, generar estrategias en caso de que ocurra algo, por ejemplo. Y aquí vuelvo a decir, acuérdense siempre de este concepto, cuando ustedes digan, pero ¿por qué está mezclando el análisis DAFO o FODA con este otro concepto? Recuerden, nada está escrito en piedra, ¿ya? Y tenemos la oportunidad de poder generar algo robusto, algo que sea real de nuestra empresa, tomando, por ejemplo, el análisis DAFO, lo que es gestión de riesgos de desastre, ¿ya? Y como les comentaba, en relación a las oportunidades, estar atento, estar alerta a los cambios que puedan ocurrir en mi sector, que, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, cuando se habló de en otros países, cuando ya, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo hablaba sobre los elementos de protección personal, muchas empresas cambiaron su giro y empezaron a comprar mascarillas, compraron desinfectantes, compraron todo. ¿Por qué? Porque estaban pendientes y vieron esa oportunidad. Yo vi incluso empresas que se enfocaban a un rubro específico, mutar a entregar, en este caso, el servicio que era necesario en este momento, ¿ya? Entonces, esas oportunidades también son necesarias, pero ¿qué necesito yo? Necesito poder estar al día con la información, poder estar al día con lo que ocurre en otros países, ¿ya? Y obviamente también tenemos las amenazas, que son todas aquellas que nos pueden afectar negativamente, ¿cierto? Nos pueden generar un impacto, ya sea en el negocio. Y esas amenazas también pueden ser internas, no solamente externas, ¿ya? También, por ejemplo, tenemos pérdidas, ¿cierto? Se pueden generar pérdidas, se pueden generar grandes complicaciones internas por malos movimientos. Por ejemplo, una persona que esté encargada de los recursos, ¿ya? Y que el gerente esté
confíe plenamente en esta persona y la persona no sepa, por ejemplo, administrar bien, eso también va a generar una pérdida de la continuidad, porque en algún momento no van a quedar con presupuesto y le van a preguntar y la persona, no sé, se gastó todo el dinero que había en otras cosas, ¿cierto? Y no lo que necesariamente necesitaba la empresa para poder seguir subsistiendo. Entonces aquí es donde las amenazas cobran un protagonismo, y es donde nosotros tenemos que saber identificarlas. Ya hicimos un análisis de que pueden ser internas o externas, ya. Y acá, por ejemplo, en lo que es gestión del riesgo del desastre, se identifican varios tipos de amenazas, ya. Para que nos quede más como concepto, una amenaza podría ser un símil para las personas que conocemos del término, por ejemplo, en prevención de riesgo, de lo que es el peligro, ¿ya? Que es una fuente con potencial para causar lesiones o deterioro a la salud, y que esta amenaza va a ser, vuelvo a decir, va a ser, si es que no la sabemos, no la identificamos y no generamos estos planes, van a hacer que nuestras empresas pierdan esta continuidad. En relación a las amenazas, por ejemplo, las de gestión de riesgos de desastre, tenemos amenazas de origen naturales y de origen antrópico, ¿ya? Que las de origen natural tenemos los sismos, tenemos maremotos, ¿ya? Y es acá también donde la gran mayoría de las otras amenazas que nos afectan bastante son las causadas por el ser humano, las de origen antrópico. Existen amenazas transversales que se conocen como transversales porque nos afectan, en este caso, por ejemplo, a la gran mayoría de las industrias o empresas en Chile. Por ejemplo, los sismos. Chile, país sismo, ¿ya? O sea, ya ahí tenemos que poder generar un plan para qué pasa si ocurre un sismo, un terremoto grande, ¿cierto? De una magnitud que va a hacer que se pierda, por ejemplo, el uso de las carreteras, ¿ya? Pierdo, no me van a llegar mis insumos, mis recursos. ¿Cómo lo hago? Automáticamente voy a perder, ¿cierto?, mi continuidad. No podré ocupar las carreteras para abastecerme o para entregar mis servicios, ¿ya? Me recuerdo que para el terremoto, bueno, yo fui bombero durante 20 años, y para el terremoto del 2010, sí, 2010, si no me equivoco, sí, se cortó por bastantes días la energía eléctrica. Y ahí vimos como carnicerías, como todo lo que es el tema de las bebidas, de los congelados, perdían sus productos, ¿ya? Y aquellos visionarios, por ejemplo, que en su momento compraron generadores eléctricos o utilizaban ya desde ese minuto lo que era los paneles solares, pudieron, ¿cierto?, utilizarlos y no perder, ¿cierto?, sus productos, ¿ya? Otro de las amenazas transversales nos encontramos los incendios estructurales. Eso es transversal. Cualquier empresa, cualquier
fuente laboral hoy día, o sea, fuente laboral en sí está expuesta a que pueda tener un incendio, ¿ya? Y los incendios se pueden provocar por distintos factores. Un sobrecalentamiento de línea, mala limpieza, por ejemplo, de los ductos de evacuación de humo, políticas internas, por ejemplo, mal diseñadas, donde se permite, por ejemplo, fumar en áreas de trabajo, apilamiento, por ejemplo, también de materiales en lugares cercanos a fuentes generadoras de calor, ¿ya? Entonces, tenemos bastantes posibilidades de que si ocurre un incendio también en una empresa y no se generaron planes para reducir la probabilidad de que exista un incendio, y posteriormente, si es que por ese motivo se materializa esta amenaza, tampoco generaron planes de respuesta, ya, por ejemplo, tener extintores, rociadores, tener personas capacitadas en el uso de extintores, red húmeda, tener, ¿cuánto es que se llama esto? Lo que es los elementos de construcción resistentes al fuego, ya, y esas pequeñas cosas pueden hacer que si un incendio, por ejemplo, comienza en una bodega, se confine solo a esa bodega, por ejemplo, si las personas saben utilizar sus extintores, si habían detectores de humo, si habían rociadores, ¿ya? Hay otro tema que también no se ha, o sea, lo comenté al principio del tema del sismo, pero también lo nombro aparte, que es el corte de energía eléctrica. Imagínense, por ejemplo, una empresa que tenga que trabajar con equipos de computación y necesiten energía eléctrica para poder mantener su continuidad, ¿cierto? Y que se corte la energía eléctrica y no tengan generadores, ¿ya? Lamentablemente van a tener que irse todos para la casa y van a tener que cerrar hasta que retorne, ¿cierto?, la energía eléctrica. El corte de agua potable. Aquí hay que tener bastante ojo porque la normativa de seguridad laboral, por ejemplo, el Decreto Supremo 594, ¿ya? En su artículo 12 dice: todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada para el consumo humano, las necesidades básicas de higiene y aseo del personal de uso individual o colectivo. Si se corta el agua, por ejemplo, bajo esta premisa habría un incumplimiento legal. Si yo tengo trabajando valga la redundancia, mis colaboradores, y no hay agua, ya me puede llegar la Sereni, ¿cierto?, o la Dirección del Trabajo, y aparte de que los trabajadores van a tener que irse para la casa, me van a cursar una infracción. O sea, doblemente perdí mi continuidad operacional y nada, encima tengo que pagar una multa. Otras de las amenazas transversales tenemos los robos, los asaltos, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, las mismas empresas estas que fueron afectadas este último tiempo, las de transporte y venta de equipos, como lo es el Mercado Libre, ¿ya? Y otras que son bodegas que guardan bastantes equipos tecnológicos, ¿ya?, que han sido afectadas por el robo. Hace poco también supe cercano que a una persona que tenía su pyme, ¿cierto?, también fue afectada por un robo y no va a poder porque se le robaron las herramientas de trabajo. Entonces, ¿qué medidas? Al revés. Las amenazas están identificadas, podemos ver con otros ojos. Es la tarea de hoy día esas amenazas. Y una vez que hemos identificado estas amenazas y nuestras vulnerabilidades, debemos trabajar en estos planes preventivos, o como yo los llamo, de reducción,
con la finalidad de que esta amenaza no se materialice. Y también, ¿cierto?, existen estos planes de respuesta. A continuación quiero que me respondan, ya sea por el chat, esta simple pregunta. ¿Cuál es el panorama de catástrofe que puede llevar a su empresa a la quiebra? ¿Cuáles son los recursos esenciales cuya disponibilidad determina la vida o muerte de la empresa? ¿Qué tan rápido puede mi empresa recuperarse de una interrupción en las operaciones a causa de un desastre? En un plazo de 5 a 10 años, ¿qué tipo de desastres y accidentes tendrían un mayor impacto en la empresa y desencadenarían un panorama catastrófico que nos va a hacer perder esta continuidad operacional? Después los vamos a ir revisando. En resumen, ¿qué debe contener lo básico, podríamos llamar, para ir avanzando, porque ya estamos casi en la hora? ¿Qué es lo básico que debería tener o contar el plan de continuidad operacional? Bueno, determinar el alcance del plan, indicando los procesos y escenarios de riesgo de continuidad operacional. ¿Cuál es lo más crítico? Esa primera pregunta. ¿Cuáles los puntos críticos de mi empresa? ¿Cuáles son los puntos críticos de mi proceso que si me llega a afectar una de las amenazas que se identificaron, voy a perder la continuidad operacional? Ponerse en ese escenario. El alcance de este plan. Definir, obviamente, la estructura organizacional con roles, por ejemplo, la responsabilidad que tiene el gerente, el director, el holding, el asesor, los supervisores, la línea de mando que tienen los mismos colaboradores, hasta el rol o responsabilidades que uno, aunque no lo crea, pueden tener también las empresas que a nosotros nos proveen de los suministros. Ponerlo en ese escenario. Oye, yo te compro siempre, por ejemplo, tenemos un contrato al año, pero ¿y qué pasa si en algún momento se corta la carretera? ¿Cómo me vas a entregar tú ese producto? ¿Qué certeza me das? Que, por ejemplo, si llega a haber algo que bloquee, por ejemplo, ¿cuál es tu capacidad? O cuando tú, empresa que me provee los productos, sufras una contingencia, sea afectado tu continuidad, ¿cómo te preparas para entregarme a mí ese producto? Porque si tú no me aseguras que yo voy a contar con tu producto, con tu servicio, perfectamente puedo mutar. Porque si yo quedo sin ese servicio, sin esa cadena logística, voy también a perder mis clientes. Me va a afectar mi marca, me pueden hasta, como se dice ahora por las redes sociales, funar porque no entregué un producto. ¿Ya? Esos roles deben quedar identificados claramente. ¿Qué es lo que debe hacer cada actor? Identificación de las amenazas y nuestras vulnerabilidades, eso sí o sí tiene que estar identificadas, y por cada una de las amenazas debe existir un plan preventivo y debe existir un plan de respuesta. Estas se deben priorizar, por ejemplo, priorizar entre la amenaza que va a afectar a mis puntos críticos, me va a afectar a mi empresa, voy a perder la continuidad de acuerdo, por ejemplo. En este caso, por ejemplo,
como prevención de riesgo, todo lo que sea con atentar, por ejemplo, contra la salud y la vida de los trabajadores, de los clientes, de nuestros colaboradores, sería, por ejemplo, una de las prioridades también. ¿Ya? No solamente en el tema económico, sino que ver, por ejemplo, las prioridades, es decir, definir las prioridades que como empresa, para mí, son importantes. Yo colocaría la vida, la salud de mis colaboradores, primero que todo. Después, por ejemplo, lo que es el tema de la capacidad de recibir mis productos, porque si yo no tengo mis productos, no puedo elaborarlo. Y obviamente también ahí todo lo que es nuestra entrega de nuestros servicios o bienes, ¿ya? O productos. Tener un plan de comunicación que asegure el adecuado flujo de esta información es muy relevante. Yo debo comunicar y este plan socializarlo con todo mi equipo de trabajo. Yo no saco nada con tener un papel solamente encima del escritorio y decir, acá está mi plan de continuidad, y enmarcarlo en la pared, y cuando me vengan a fiscalizar, decir, mira, aquí yo tengo un plan de continuidad donde abordo todos los riesgos, o sea, todas las amenazas. Acá tengo los planes de respuesta, los de reducción. Pero si no bajé esa información, la comunicación no es efectiva con mis colaboradores, por ejemplo, o con las mismas empresas, es, disculpando la expresión, letra muerta, ¿ya? Descripción de las actividades de recuperación operativa posterior al evento disruptivo, en ese escenario que me coloqué donde afectaba mi punto crítico de la empresa. ¿Qué actividades voy a hacer yo para recuperarme? Por ejemplo, en el caso por hipotético que se materialice, ¿cierto?, un fuego, un incendio estructural, poder decir, pero mis trabajadores, mi proceso lo podré arrendar, por ejemplo, y ahí va enlazado con el otro punto, tener presupuesto disponible para actividades de recuperación. Podría arrendar una bodega, podría arrendar otro lugar para guardar mis cosas mientras yo me levanto, ¿cierto? Y puedo armar nuevamente mi empresa. Por eso el otro punto de tener este presupuesto disponible para estas actividades de recuperación es muy importante, ¿ya? Tener, como decían antiguamente, debajo de la almohada unos pocos recursos, porque si en el caso, y todo esto debe estar materializado, por ejemplo, hoy hay una bodega que me reúne las condiciones para, en el caso que a mí se me llegue a quemar, porque nadie quiere que se le queme algo, pero en el caso, por ejemplo, de que se me pueda provocar un incendio acá, poder guardar mis herramientas, mis máquinas, poder mantener mi continuidad en otro local. Esa es una estrategia, es una medida que podría estar acá, dentro de este plan. Y último punto, poner en práctica la efectividad del plan. Generar simulacros y simulaciones, ¿ya? Porque no es lo mismo, aunque uno crea que es lo mismo, no es lo mismo. Generar, por ejemplo, sentarme con los actores, con la línea de mando y ya, si es que ocurre un incendio en el punto, en el ala B de nuestra empresa, ¿qué hay que hacer? Ya, activar, por ejemplo, las alarmas, tenemos rociadores, sí, se van a activar los rociadores, tenemos personal capacitado para el control de incendios, tenemos capacidad, le entregamos los elementos para que puedan reaccionar. Tenemos comunicación fluida con bomberos, ¿ya? O en el caso de accidentes, tenemos comunicación fluida con SAMU, tenemos dentro botiquines. Ahora, hace poco, ya se comenzó a fiscalizar, o sea, no hace poco, el año pasado, lo que era en locales comerciales y empresas, el uso de los DEA, ya, de los desfibriladores externos automáticos. Tener también, porque eso son
en este caso, insumos, equipos o elementos que nos pueden apoyar, ¿cierto?, en caso de que ocurra algo dentro de nuestra empresa. Y estos planes deben ser puestos en práctica, como les comentaba, para ver si son eficaces, ya, si estos planes son efectivos. Y para terminar, para no alargarme mucho, sé que eran solo 40 minutos, pero quiero terminar con esta frase que dice: no estar preparado es prepararse para fracasar. Entonces debemos recordar que si no nos preparamos como empresa para un tipo de incidente, te estás preparando inconscientemente para fracasar. En caso de que ocurra un desastre o un accidente, ¿ya? Entonces el plan de continuidad es una solución para proteger tu empresa durante una crisis o durante cuando otras empresas se ven afectadas, ya tú puedas mantener tu continuidad operacional. Para ir cerrando, les dejo acá mi correo. Como les comentaba anteriormente, realizo asesorías en lo que es gestión de riesgos, en seguridad, ¿ya? Si tienen dudas, consultas, pueden visitar también y comunicarme a través de nuestras redes sociales, ¿ya? Como les comenté al inicio, no es en 40 minutos, 45 minutos, es lo que quise lograr, y el objetivo es que ustedes al menos tengan la idea de que hay que identificar las amenazas, de que los planes de continuidad operacional son necesarios, porque o si no van a sumarse a la gran lista de empresas que han tenido que cerrar producto de la ocurrencia de una emergencia, de una amenaza. Don Ricardo. Gracias, Cristian, por tu exposición. La verdad es que sin lugar a dudas es un tema que es un contingente en todo tipo de instituciones. Voy a leer un poco de las preguntas y también un poco las respuestas que tú mencionaste a algunas consultas. Ya para dar un orden. Mario Gajardo hace un comentario: basta con no notificar un accidente grave para que la inspección para que la inspección curse una multa de 50 UTM y otras por no notificar a su mutualidad. Si quieres hacer algún comentario, lo vamos haciendo, corto y... No, está bien. Si el no notificar recibe las sanciones correspondientes también en el caso económico, y ¿cuánto es que se llama? Es una de las cosas que nombré en la exposición. Elisa dice: el análisis de las empresas a través del FODA es importante de ir realizando de manera continua. Me pregunta: ¿qué otra herramienta aparte del FODA existe? A ver, en el caso, por ejemplo, a ver si me puedo extender unos minutitos para mostrar un documento que es el que yo ocupo para las pymes y mi pyme en relación a la continuidad operacional. Bueno. ¿Se visualiza un documento que dice formato plan de continuidad? No estamos viendo nada de eso, ¿no? ¿Ahora? Ahí tienes un documento, formato plan de continuidad operacional. Bueno, la mayoría de las empresas, ¿cierto?, que trabajan en la confección de documentos generan sus planillas y sus documentos como plantillas, ¿ya? Y esta es una de las cuales utilizo, y acá, por ejemplo, en la identificación de las amenazas,
tenemos también lo que son las prioridades que les comentaba adelante, que por ejemplo acá tenemos la afectación principal, el variable del tema de los trabajadores, ¿ya? Y en relación a los planes, no le escuché la última parte de la consulta. Dice, déjame buscar el tema. Aquí, ahí está. ¿Qué otra herramienta aparte del FODA existe? Es que yo, por ejemplo, el FODA lo que hice, por eso les comentaba al principio que la idea mía es ir más allá que solo estructurar a una sola metodología. Yo, por ejemplo, puedo utilizar la que se utiliza para la gestión de riesgos de desastre, que es la metodología AIDEP, ¿ya? Que es hacer un análisis histórico de qué me ha sucedido o qué ha sucedido en mi entorno, después hacer una investigación en terreno, ¿ya? Y esa otra metodología también me sirve con la finalidad de yo poder identificar las amenazas. Como su acrónimo es AIDEP, vuelvo a decir, análisis histórico, qué me ha sucedido o qué ha sucedido también, extrapolarlo a empresas similares a las que yo tengo, o a mi vecino de al lado. Imagínense, por ejemplo, vivir cerca de una empresa que tenga altas probabilidades de que se produzca un incendio, ¿ya? Entonces este análisis histórico es decir, oye, la empresa que está aquí al lado, ¿cuántas veces se ha quemado o ha tenido un incendio? No, ¿sabes qué? Ha sido consecutivo que ha tenido problemas porque han tenido que llamar a bomberos, porque se ha inflamado, usan productos químicos. Entonces, para mí, una de las metodologías que yo utilizaría para poder también identificar las amenazas sería la metodología AIDEP, ¿ya? Y nosotros en prevención de riesgos también utilizamos lo que son las matrices de riesgo, ¿ya? Pero la idea es que si existen más, buscar, no quedarse, vuelvo a decir, como lo dije al principio, no quedarse con lo que nosotros hasta el momento hemos aprendido, buscar. Hay harta información también en el extranjero que nos podría servir. Bueno, un poco las preguntas, así dejas de compartir, las preguntas que tú planteabas, la persona contesta, Enrique, energía eléctrica, ya que sin esta no habría internet para poder tramitar en Poder Judicial, soy abogado, hoy todo es por redes y poco personal. Energía eléctrica, ya que sin esta no habría internet para poder tramitar en el Poder Judicial. Se repite ¿ya? Otra acotación, Mario Jardo dice, catástrofe para mi empresa sería un tsunami, terremoto o incendio. Oli dice que en relación a la pregunta 1, en caso de un incendio no tener seguros comprometidos. El incendio se repite un poco. Enrique, anterior lo vivió incluso a nivel público, el hospital se cortó la luz y el generador levantó lo esencial. Y no la red de exámenes que veían los doctores en sus consultas. Eso serían más o menos las preguntas. Muchas gracias. Saludos a Jonathan que nos está viendo desde Bogotá. Ahí, por ejemplo, bueno, una vez, a ver, cuando a veces uno más sabe, ¿cuántas que se llaman? Se da cuenta que participa en algunos webinars o en algunas capacitaciones y después se da cuenta que no sabe mucho, ¿ya? Entonces, quizás si tienes un plan A en este análisis de ver si es efectivo mi plan A, quizás también podrías generar un plan B, ¿ya? Y un plan C, porque lo ideal acá no existe, como les comentaba, nada está escrito en piedra. Lo que queremos en estos momentos es que las empresas, ¿cierto? Que los colaboradores, los trabajadores, desde el último trabajador, desde el cliente, sepa que si ocurre un hecho, el lugar donde está le va a brindar, en este caso, por ejemplo,
las tensiones, las primeras reacciones, ¿cierto? Y va a lograrse esta continuidad operacional que todos buscan. Sí, yo creo que, como decía el papel, si uno, o sea, salía la última exposición, si tú no generas, ¿cómo es que se llama? Mecanismos, ¿cierto? O planes, prácticamente estás ya fracasando, porque va a suceder algo y te va en este caso a cerrar como empresa. Ok. Cristian, bueno, nuevamente agradecer tu participación. No sé si alguien más tiene alguna consulta, aprovechando que estamos dando cierre en función igual de los tiempos que habíamos comprometido. Como digo, gracias por responder las consultas, por acompañarnos el día de hoy y ser parte de estos webinars del año 2023. Nuevamente te doy las gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Mañana se les va a enviar una encuesta de satisfacción, también la compartimos en el chat, quienes puedan contestar esa encuesta. Para nosotros igual es un instrumento vital que nos permite ir generando este tipo de actividades y también conocer cuáles son los requerimientos. Para todo el presente nuevamente es muy importante para que puedan responder. Agradecer finalmente la representación tuya, Cristian, y quienes nos acompañan. Recordar que la Oficina de Egresados y Titulados realiza las actividades gratuitas para los estudiantes y profesionales de la UNAP, como los webinars, los talleres de empleabilidad, que lo estamos haciendo desde que partió la pandemia en forma virtual. Los encuentros de egresados, que algunos por lo menos hemos realizado de forma presenciales, los invitamos a participar. Recuerden que tenemos una bolsa de empleo, www.unapempleo.cl, cuya inscripción es gratuita. No olviden mantener sus datos actualizados, que también es muy importante como insumo para nosotros, para invitarlos a este tipo de actividades, invitarlos a los encuentros de egresados de sus correspondientes carreras. Y finalmente, nuevamente darles las gracias a quienes nos acompañan y que tengan una muy buena noche. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Igual te dejo los micrófonos si te quieres despedir. Sí, acojo un comentario que estoy leyendo acá, que de Mario Gascardo, que dice, es un tema nuevo, sí, yo lo comenté al inicio, nos faltó más tiempo para poder abordar más temas, ¿ya? Y dice, como sugerencia podría realizarse otro con ejercicios y análisis de casos. Sería lo ideal ya de que los podamos reunir en otra oportunidad y poder ya ahondar más, ¿cierto?, en esto que es la continuidad operacional y también conocida como continuidad del negocio. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Que estén bien. Que estén bien. Un abrazo, chau, chau. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.